La noche en que todo cambió comenzó con un llanto. No el llanto de un bebé recién nacido, sino el silencio ensordecedor que siguió cuando ese llanto dejó de existir junto con el último suspiro de Beatriz. El hacendado sostenía en sus brazos a su tercera hija, una criatura pequeña y perfecta que acababa de llegar al mundo, mientras su esposa partía de él para siempre. La partera, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas, no encontraba palabras. No había nada que decir cuando la vida y la muerte bailaban juntas en la misma habitación. 40 años tenía él. 40 años de construir una vida, de levantar esa hacienda con sus propias manos, de amar a una mujer que ahora yacía inmóvil sobre sábanas manchadas de rojo. Las manos que habían sostenido las riendas de caballos salvajes, que habían levantado cercas bajo el sol despiadado, temblaban mientras mecían a esa pequeña criatura que había costado todo. Beatriz, como su madre. El nombre era una promesa y una maldición. En la habitación contigua, Ana de 10 años y Clarice de 8 dormían ajenas al torbellino que acababa de destruir su mundo. Mañana despertarían huérfanas de madre, aunque aún no lo supieran. Mañana tendrían que entender lo imposible, que mamá no volvería a trenzar sus cabellos, que no habría más canciones en la cocina, que el perfume de lavanda que siempre la acompañaba se había ido para siempre con ella. Los días que siguieron fueron una nebulosa de dolor. La casa grande de la hacienda, que antes resonaba con risas y conversaciones, se convirtió en un mausoleo de susurros. Los peones quitaban sus sombreros al pasar, las vecinas traían comida que nadie comía, y las niñas vagaban por los pasillos como fantasmas buscando a alguien que jamás encontrarían. La pequeña Beatriz lloraba día y noche, hambrienta de un amor maternal que le había sido arrebatado antes de conocerlo. El hacendado intentaba mantener todo funcionando. Se levantaba antes del alba, revisaba los corrales, daba órdenes a los trabajadores, firmaba papeles en su oficina. Pero su mente estaba en otro lugar. Estaba en esas noches interminables cuando Beatriz no dejaba de llorar y él no sabía cómo calmarla. Estaba en las mañanas cuando Ana preparaba el desayuno con manos demasiado pequeñas para esa responsabilidad. Estaba en los momentos cuando sorprendía a Clarice llorando escondida detrás del granero porque extrañaba los cuentos antes de dormir. La hacienda comenzó a resentirse. Los trabajadores hacían lo mejor que podían, pero necesitaban dirección, decisiones, presencia, y él apenas podía estar presente para sí mismo. Las cuentas se acumulaban sin revisar, los cercados necesitaban reparación, el ganado requería atención que no recibía. Todo se desmoronaba lentamente, como arena entre los dedos. Fue una noche, un mes después del funeral, cuando tomó la decisión. Beatriz lloraba nuevamente. Ana había quemado la cena intentando cocinar, y Clarice se había lastimado la rodilla corriendo descalza por el patio. Él las había acostado a las 3 después de horas de caos, y se sentó en el porche de la casa grande con una botella de whisky que no abrió. Solo se quedó mirando la oscuridad, escuchando los grillos y las ranas del estanque cercano. Necesitaba ayuda. No, necesitaba más que eso. Sus hijas necesitaban una madre. Él solo no podía darles lo que requerían. No importaba cuánto amor sintiera por ellas, había cosas que simplemente no sabía hacer, espacios vacíos que no podía llenar. Y mientras reflexionaba sobre esto, un rostro apareció en su mente. Mariana, la joven de 25 años que vivía en una casita modesta cerca del límite de su propiedad. Su difunta esposa, Beatriz la Mayor, había tenido un corazón generoso. A menudo llevaba ropas, alimentos, medicinas a aquella muchacha que vivía sola desde que perdió a sus padres años atrás. Mariana sobrevivía lavando ropa, cosiendo, haciendo pequeños trabajos para las familias de la región. Era una existencia humilde, pero digna. Y aquí,
En nuestro canal Historias Narradas, sabemos que las mejores historias comienzan con decisiones que cambian vidas para siempre. Si estás disfrutando de esta narración, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguna de las historias que compartimos contigo. Y cuéntanos en los comentarios de qué país o ciudad nos estás escuchando. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones como el tuyo en tantos lugares del mundo. Al día siguiente, el hacendado montó su caballo al amanecer. El camino a la casita de Mariana era corto, apenas 20 minutos cabalgando por el sendero polvoriento. Había estado allí una vez, acompañando a su esposa cuando llevaba provisiones. Recordaba una construcción pequeña pero limpia, con flores silvestres creciendo junto a la entrada y cortinas blancas en las ventanas. Cuando llegó, el sol apenas comenzaba a calentar la tierra. Mariana estaba afuera, tendiendo ropa en un cordel atado entre dos árboles. Vestía un vestido sencillo de algodón descolorido, su cabello oscuro recogido en una trenza que caía por su espalda. Al escuchar los cascos del caballo, se giró y sus ojos se abrieron con sorpresa. Él desmontó, sintiendo repentinamente el peso de lo que estaba a punto de proponer. Era una locura, era desesperación, pero también era necesario. Ella dejó caer la sábana que sostenía y se acercó, limpiándose las manos en el delantal. «Don Miguel», dijo ella, su voz suave pero clara. Había respeto en su tono, pero también una calidez genuina. «Qué sorpresa verlo por aquí. ¿Está todo bien?» Él se quitó el sombrero, girándolo entre sus manos nerviosamente. No había ensayado qué decir. Las palabras tenían que salir directamente del lugar honesto donde nacía su desesperación. «Mariana», comenzó, su voz más ronca de lo que pretendía. «Vengo a hacerte una propuesta. Una que sé que suena extraña, pero necesito que me escuches hasta el final». Ella asintió, su rostro mostrando preocupación, pero también curiosidad. Los rumores viajaban rápido en estas tierras. Todos sabían de la tragedia en la hacienda grande, del hacendado viudo luchando solo con 3 niñas. «Mis hijas necesitan una madre», dijo él, las palabras saliendo de golpe. «Y tú necesitas un hogar digno, un lugar donde no tengas que preocuparte por cada bocado de comida. Ven conmigo, ayúdame a cuidar de Ana, Clarice y Beatriz. Tendrás tu propia habitación, todo lo que necesites. Te pagaré, por supuesto, pero más que eso, mis niñas necesitan lo que yo no puedo darles». El silencio que siguió fue largo. Mariana lo miraba con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de las palabras. Él pudo ver el torbellino de pensamientos cruzando su rostro. Era una propuesta extraña, ciertamente. Ir a vivir a casa de un viudo, cuidar de sus hijas. La gente hablaría. Siempre hablaban. «Don Miguel», dijo ella finalmente, su voz apenas un susurro. «Su esposa, ella fue muy buena conmigo. Cuando mis padres murieron y yo no tenía nada, ella nunca me dejó pasar hambre. Me trajo esperanza cuando no la tenía». Hizo una pausa, mirando hacia su pequeña casa, luego de vuelta a él. «Si cree que puedo ayudar, si cree que puedo ser lo que sus hijas necesitan, iré con usted». Así de simple, así de complicado. Una decisión tomada en un momento que cambiaría el curso de 5 vidas para siempre. Esa misma tarde, Mariana empacó sus escasas pertenencias en una bolsa de tela. No tenía mucho que llevar. Algunas ropas, una manta tejida por su madre, un pequeño crucifijo de madera, fotografías amarillentas de sus padres. Toda su vida cabía en una sola bolsa. Cerró la puerta de su casita sin mirar atrás, subió al carruaje que don Miguel había traído y partieron hacia la hacienda grande. El viaje fue mayormente silencioso. Él no era hombre de muchas palabras y ella estaba nerviosa. ¿Cómo serían las niñas? ¿La aceptarían? ¿Estaría a la altura de esta responsabilidad enorme que acababa de aceptar?
Las dudas se arremolinaban en su mente, pero había algo más fuerte que el miedo, la necesidad de honrar la memoria de la mujer que había sido su ángel guardián. Cuando llegaron a la hacienda, el sol comenzaba su descenso. La casa grande se alzaba imponente, con sus muros blancos y tejas rojas, rodeada de árboles frondosos y jardines que alguna vez fueron hermosos pero ahora lucían descuidados. Mariana nunca había estado dentro. Desde afuera parecía un palacio comparado con su humilde casita. Don Miguel la guió al interior. Los techos altos, los pisos de madera pulida, los muebles elegantes, todo hablaba de una prosperidad que ella jamás había conocido. Pero también había algo más, un desorden sutil, polvo acumulándose en los rincones, juguetes abandonados en el pasillo, el aroma de comida quemada flotando desde la cocina. «Las niñas deben estar arriba», dijo él, dejando la bolsa de Mariana en la entrada. «Vamos, es mejor que las conozcas ahora». Subieron las escaleras de madera que crujían bajo sus pasos. Mariana sentía su corazón latiendo fuerte en su pecho. En el piso superior se escuchaba un llanto. El llanto de un bebé. Don Miguel abrió una puerta. En la habitación, Ana, la mayor, intentaba calmar a la pequeña Beatriz, que lloraba en una cuna improvisada. La niña de 10 años lucía exhausta, con ojeras bajo sus ojos y el cabello despeinado. Clarice estaba sentada en una esquina, abrazando una muñeca de trapo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Al ver entrar a su padre con una extraña, las tres reaccionaron diferente. Ana levantó la vista con alivio mezclado con desconfianza. Clarice se encogió más en su esquina, y Beatriz simplemente siguió llorando, ajena a todo excepto su hambre y su necesidad. «Niñas», dijo don Miguel, su voz cargada de emoción contenida. «Esta es Mariana. Ella va a quedarse con nosotros. Va a ayudarnos a cuidar de ustedes». Mariana dio un paso adelante, sonriendo con suavidad a pesar de sus nervios. «Hola», dijo, su voz gentil. «Sé que esto es extraño para ustedes, pero estoy aquí porque quiero ayudar. Su mamá fue muy buena conmigo y ahora quiero devolver esa bondad cuidándolas a ustedes». Ana la miraba con ojos críticos, demasiado madura para su edad. «¿Tú vas a ser nuestra nueva mamá?», preguntó, su voz fría. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de dolor, resentimiento, esperanza y miedo. Mariana entendió en ese momento la delicadeza de la situación. No podía reemplazar a su madre, nadie podía, pero podía ser algo más, algo diferente. «No voy a reemplazar a tu mamá», respondió honestamente. «Nadie puede hacer eso, pero puedo estar aquí para ustedes. Puedo ayudarlas con lo que necesiten, si me lo permiten». Fue Beatriz, la bebé, quien rompió la tensión. Su llanto alcanzó un crescendo que hizo imposible ignorarlo. Instintivamente, Mariana se acercó a la cuna. «¿Puedo?», preguntó, mirando primero a don Miguel, luego a Ana. Ana asintió, demasiado cansada para protestar. Mariana levantó a la pequeña Beatriz con cuidado, meciéndola contra su pecho. Comenzó a tararear una canción que su propia madre solía cantarle, un arrullo antiguo transmitido por generaciones. Poco a poco, milagrosamente, el llanto disminuyó. Clarice levantó la vista desde su rincón, sus ojos hinchados de tanto llorar. «Ella tiene hambre», susurró. «Siempre tiene hambre y no sabemos qué hacer». Mariana miró a don Miguel. «¿Hay leche fresca?». «En la cocina», respondió él. «Pero…» «Yo me encargo», dijo Mariana con determinación. Aún meciendo a Beatriz, salió de la habitación. Ana la siguió, vigilante, protectora. En la cocina, Mariana preparó un biberón improvisado con leche tibia mientras sostenía a la bebé con un brazo. Era un acto de malabarismo, pero lo logró. Cuando ofreció el biberón a Beatriz, la pequeña lo tomó con avidez, sus ojitos azules finalmente relajándose mientras bebía.
Ana observaba desde la puerta, sus brazos cruzados. «No va a ser fácil», dijo, su voz cargada de una madurez que no debería tener. «Ella llora mucho, Clarice tiene pesadillas, y yo no sé cómo hacer esto». Mariana le sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Nadie sabe cómo hacer esto, Ana, pero lo haremos juntas, ¿de acuerdo?» Algo en los ojos de la niña se suavizó, apenas un poco, apenas perceptible, pero estaba allí, un resquicio de esperanza en medio del dolor. Esa primera noche, Mariana no durmió. Se quedó despierta en la habitación que le habían asignado, escuchando los sonidos de la casa grande. Los crujidos de la madera al enfriarse, el viento entre los árboles afuera, el llanto ocasional de Beatriz en la habitación contigua. Se levantó 3 veces para atender a la bebé, dejando que don Miguel descansara por primera vez en un mes. Cada vez que entraba a la habitación de las niñas, Ana estaba despierta también, vigilando. No confiaba aún. ¿Cómo podría hacerlo? Pero gradualmente, noche tras noche, esa desconfianza comenzaría a ceder ante algo más complejo, más profundo. Los primeros días fueron un desafío constante. Mariana aprendió las rutinas de la casa, las preferencias de cada niña, los rincones y secretos de la hacienda grande. Descubrió que Ana era ferozmente protectora de sus hermanas, que Clarice amaba dibujar, pero había dejado de hacerlo desde que su madre murió, que Beatriz se calmaba con ciertos arrullos, pero no con otros. Poco a poco estableció orden en el caos. Las comidas comenzaron a servirse a horas regulares. La ropa se lavaba y planchaba. La casa recuperó su limpieza. Pero más importante que cualquier tarea doméstica, Mariana comenzó a construir puentes. Le pidió a Clarice que le enseñara a dibujar, elogiando cada trazo tembloroso. Consultaba a Ana sobre decisiones de la casa, respetando su necesidad de sentirse importante y escuchada. Y con Beatriz, simplemente estaba presente, constante, paciente. Don Miguel observaba todo esto desde la distancia. Salía temprano para ocuparse de la hacienda que había descuidado durante semanas, y volvía al atardecer para encontrar una casa transformada, no solo más limpia u organizada, sino más viva. Había voces nuevamente, no solo silencio. Había risas ocasionales, pequeñas pero reales. Una tarde, llegó temprano y encontró una escena que lo detuvo en seco. En el patio trasero, Mariana estaba con las 3 niñas. Ana ayudaba a tender ropa mientras Mariana sostenía a Beatriz en un rebozo atado a su pecho. Clarice recogía flores silvestres que crecían junto a la cerca. ¿Y todas estaban cantando? Era la canción que su esposa solía cantar, la misma que había resonado en estas paredes durante años. Pero la voz era diferente, más joven, más tenue. Sin embargo, la melodía era la misma, y de alguna manera eso era reconfortante y doloroso al mismo tiempo. Se quedó allí, oculto detrás del marco de la puerta, observando, y por primera vez desde aquella noche terrible, sintió algo parecido a la esperanza. Quizás todo estaría bien. Quizás había tomado la decisión correcta. Quizás esta joven extraña que había entrado en sus vidas era exactamente lo que todos necesitaban. Pero la historia apenas comenzaba, porque lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era cuán profundamente se entrelazarían sus destinos, cuán complicados se volverían los sentimientos, y cuán doloroso pero hermoso sería el camino que tenían por delante. Las semanas se convirtieron en meses, y la hacienda comenzó a respirar nuevamente. Mariana descubrió que cuidar de 3 niñas era como aprender un idioma completamente nuevo. Cada una hablaba su propio lenguaje de necesidades, miedos y esperanzas. Ana se comunicaba con silencio y miradas penetrantes, Clarice con lágrimas repentinas y abrazos desesperados, y Beatriz con llantos que Mariana estaba aprendiendo a descifrar. Hambre, sueño, pañal mojado, o simplemente el deseo de ser sostenida. Pero había algo más que comenzaba a suceder,
algo que ni siquiera Mariana había anticipado. Las niñas no solo la necesitaban para las tareas cotidianas, empezaban a buscarla por razones más profundas, más complejas. Ana, que al principio mantenía una distancia calculada, comenzó a quedarse en la cocina mientras Mariana preparaba la cena, preguntándole cosas aparentemente triviales que en realidad eran puentes hacia la confianza. ¿Cómo sabes cuándo el pan está listo? ¿O por qué pones esa hierba en la sopa? Preguntas simples que escondían una necesidad más grande, la necesidad de aprender, de ser guiada, de tener a alguien que le enseñara las cosas que su madre ya no podía enseñarle. Clarice fue diferente. La niña de 8 años se rompió una tarde de lluvia cuando encontró uno de los vestidos de su madre en un baúl. El llanto que siguió fue devastador. Un dolor tan puro y crudo que Mariana sintió su propio corazón partirse. No intentó detenerla ni consolarla con palabras vacías. Simplemente se sentó junto a ella en el suelo, abrazándola mientras la pequeña empapaba su blusa con lágrimas que parecían no tener fin. Y cuando finalmente se calmó, exhausta de tanto llorar, Clarice susurró algo que cambiaría todo. ¿Tú también extrañas a tu mamá? Era la primera vez que alguien en esa casa reconocía que Mariana también había perdido, que también cargaba dolor. Todos los días, respondió Mariana con honestidad. Todos los días de mi vida. Desde ese momento, algo se transformó entre ellas. Clarice comenzó a buscar a Mariana cuando tenía pesadillas, cuando necesitaba que alguien trenzara su cabello, cuando quería contar las historias que solía compartir con su madre. Y Mariana estaba allí, siempre allí, con paciencia infinita y un amor que crecía más profundo cada día. Don Miguel observaba estas transformaciones desde su propio espacio de dolor y responsabilidad. La hacienda demandaba su atención constante. Había cercas que reparar, ganado que mover, contratos que negociar, trabajadores que supervisar. Pero ahora, cuando regresaba al atardecer, había algo diferente esperándolo. Había una mesa puesta con comida caliente, niñas con caras limpias y sonrisas tímidas. Una casa que olía a hogar nuevamente. Y había Mariana. Al principio, apenas la notaba como algo más que la solución a un problema desesperado. Era eficiente, cuidadosa, exactamente lo que había necesitado. Pero poco a poco comenzó a verla de manera diferente. La forma en que tarareaba mientras trabajaba. La paciencia con la que escuchaba los relatos interminables de Clarice sobre flores y mariposas. La firmeza gentil con la que guiaba a Ana cuando la niña se volvía demasiado mandona con sus hermanas. La ternura con la que sostenía a Beatriz, como si la bebé fuera lo más precioso del mundo. Una noche bajó las escaleras buscando agua y la encontró en la cocina, sola, iluminada por una sola vela. Estaba cosiendo un vestido pequeño, probablemente para Clarice. Sus manos se movían con habilidad, su rostro concentrado en la tarea. No lo había escuchado bajar, y él se detuvo en el umbral, observándola. Había algo en esa escena, algo en la quietud de la noche y la luz dorada de la vela, que le apretó el pecho. No era solo gratitud lo que sentía, era algo más peligroso, algo que no se permitía nombrar. Ella levantó la vista y lo descubrió mirándola. Sus mejillas se sonrojaron levemente. Don Miguel, lo siento, lo desperté, intenté ser silenciosa. No, respondió él, su voz más ronca de lo normal. Solo vine por agua. No puedo dormir. Mariana dejó la costura a un lado. ¿Quiere que le prepare algo? ¿Té de manzanilla? Mi madre solía decir que ayudaba con el insomnio. Él asintió, aunque no era insomnio lo que lo mantenía despierto. Era memoria, era culpa, era una mezcla confusa de emociones que no sabía cómo procesar. Se sentó a la mesa mientras ella preparaba el té, moviéndose por la cocina con la familiaridad de alguien que ya la consideraba suya. «Las niñas están mejor», dijo él de repente. «Gracias a ti».
Mariana le entregó la taza humeante y se sentó frente a él, manteniendo una distancia respetuosa. Ellas son fuertes, solo necesitaban tiempo y presencia. Alguien que estuviera aquí. Tú eres más que presencia, dijo él, sosteniendo la taza entre sus manos callosas. Te has convertido en algo que no esperaba, algo que no sé cómo agradecer. El silencio que siguió fue cargado de cosas no dichas. Mariana miraba su propia taza, consciente del peso de ese momento. Sabía que algo estaba cambiando entre ellos, algo que iba más allá del arreglo inicial. Pero también sabía que era peligroso. Él era un hacendado viudo, ella una empleada pobre. Las líneas estaban claramente dibujadas en esta sociedad, y cruzarlas tenía consecuencias. Aquí en Historias Narradas sabemos que los mejores momentos de una historia son aquellos que nos hacen sentir profundamente. Si estás disfrutando de esta narración tanto como nosotros disfrutamos compartirla contigo, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que tomar una decisión que cambió tu vida por completo? Nos encanta leer tus experiencias. Los días continuaban su ritmo. Mariana estableció rutinas que daban estructura a las vidas fragmentadas de las niñas. Por las mañanas, después del desayuno, dedicaba tiempo a enseñarle a Ana a leer y escribir mejor, reconociendo que la educación de la niña se había interrumpido. Ana era inteligente, absorbía conocimiento como esponja seca, y Mariana descubrió que disfrutaba del rol de maestra. Con Clarice, las tardes se llenaban de actividades creativas. Dibujaban juntas, pintaban con acuarelas que Mariana había encontrado en un armario olvidado, hacían flores de papel, inventaban historias. La niña florecía con esta atención, su personalidad naturalmente artística encontrando finalmente una salida. Sus dibujos comenzaron a llenar las paredes de su habitación, pequeñas ventanas a su mundo interior que se iba sanando gradualmente. Y Beatriz, la pequeña Beatriz, crecía día a día. Ya tenía 3 meses y comenzaba a reconocer rostros, a sonreír cuando Mariana se inclinaba sobre su cuna, a hacer esos sonidos adorables que los bebés hacen cuando están contentos. Para ella, Mariana no era una sustituta, era simplemente mamá, la única figura materna que conocería. Pero no todo era tranquilo. Hubo momentos difíciles, retrocesos dolorosos. Una tarde, Ana encontró el retrato de su madre que colgaba en el comedor. Se quedó mirándolo por largo tiempo, y cuando Mariana se acercó a preguntarle si estaba bien, la niña explotó. «Tú no eres ella, nunca serás ella. No importa cuánto intentes, no puedes reemplazarla». Las palabras fueron como cuchillos, pero Mariana las recibió sin defenderse. Entendía el dolor detrás de la ira. «Tienes razón», respondió calmadamente. «No soy ella y nunca lo seré. Tu madre fue única, especial, irreemplazable, pero estoy aquí, Ana, y voy a seguir estando aquí, incluso cuando estés enojada conmigo, incluso cuando me grites, porque te quiero, aunque no tenga derecho a quererte». Ana se quedó en silencio, sorprendida por la honestidad brutal de esa respuesta. Esperaba que Mariana se defendiera, que se ofendiera, que la castigara, pero solo recibió comprensión y amor incondicional. Lentamente, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y por primera vez desde que Mariana llegó, corrió hacia ella y se dejó abrazar completamente, llorando por todo lo que había perdido y todo lo que estaba aprendiendo a aceptar. Don Miguel presenció ese momento desde la puerta. Había llegado temprano y escuchó la conversación completa. Algo dentro de él se movió, algo profundo y fundamental. Esta mujer que había entrado en sus vidas como una necesidad práctica se había convertido en el centro que los mantenía unidos. Y él se estaba enamorando de ella, lenta, inexorablemente, peligrosamente. Lo supo con certeza una noche de tormenta. Los truenos retumbaban en la distancia,
Los relámpagos iluminaban el cielo oscuro, y Clarice apareció en su habitación, asustada. Pero no lo buscaba a él. «¿Dónde está Mariana?», preguntó la niña con voz temblorosa. Y cuando señaló la habitación de Mariana, Clarice corrió hacia allá sin mirar atrás. Él siguió, preocupado, y encontró a Clarice en la cama de Mariana, acurrucada contra ella, mientras Mariana le contaba una historia sobre una princesa valiente que no le temía a las tormentas. Ana apareció momentos después, sin decir nada, simplemente metiéndose en la cama del otro lado. Y luego Beatriz comenzó a llorar, y Mariana se levantó para traerla, meciendo a la bebé, mientras las dos niñas mayores se quedaban dormidas en su cama. Don Miguel observaba desde el pasillo esta escena de intimidad familiar, y su corazón se llenó de una mezcla de gratitud, dolor, amor y culpa, porque sabía que Mariana no era solo una niñera. Se había convertido en madre, en el corazón de esta familia rota, y él la amaba. La amaba con una intensidad que lo asustaba, que lo hacía sentir como si traicionara la memoria de su esposa difunta. Los meses pasaban y la hacienda prosperaba nuevamente. Don Miguel había recuperado su enfoque, su capacidad para dirigir y tomar decisiones. Los trabajadores notaban la diferencia. El patrón estaba presente nuevamente, no solo física, sino mentalmente. Las cosechas se planificaban adecuadamente, el ganado recibía la atención necesaria, los negocios florecían como antes. Pero en el pueblo los rumores comenzaban a circular. Una joven soltera viviendo en casa de un viudo con 3 hijas. No importaba cuán inocente fuera la situación, la gente hablaba. Mariana lo sabía. Lo escuchaba en los susurros cuando iba al mercado, en las miradas de las otras mujeres, en los comentarios velados de las vecinas que visitaban ocasionalmente. Una tarde, la señora Rodríguez, una de las matronas más respetadas del pueblo, vino de visita. Trajo dulces para las niñas, pero su verdadero propósito era otro. Cuando Mariana sirvió el té en la sala, la mujer la miró de arriba a abajo con ojos calculadores. «Qué conveniente para don Miguel», comentó con tono dulce que no engañaba a nadie, tener a alguien tan dedicada cuidando de su casa. Mariana sintió el golpe pero mantuvo la compostura. «Las niñas son mi prioridad», respondió simplemente. «Merecen estabilidad y amor después de todo lo que han perdido». Por supuesto», continuó la señora Rodríguez. «Aunque la gente se pregunta, una joven como tú, viviendo aquí, ¿no tienes aspiraciones de tu propia familia, tu propio hogar?» Ana, que había estado escuchando desde las escaleras, bajó repentinamente. Con una madurez sorprendente para sus 11 años, se plantó junto a Mariana. «Mariana es parte de nuestra familia», declaró con firmeza. «Y esta es su casa tanto como la nuestra». La señora Rodríguez se sorprendió, pero sonrió con condescendencia. «Qué dulce. Los niños siempre dicen las cosas más tiernas». Su mensaje, sin embargo, estaba claro. Esto no era apropiado, no era aceptable según las normas de la sociedad. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Mariana encontró a don Miguel en su estudio, revisando libros de cuentas. Tocó la puerta suavemente antes de entrar. Él levantó la vista, y algo en la expresión de ella le dijo que esto era importante. «Don Miguel», comenzó, su voz firme, pero con un temblor apenas perceptible. «Necesito hablar con usted sobre mi posición aquí». Él dejó la pluma a un lado, su atención completa en ella. «¿Qué sucede?» «La gente habla», dijo directamente, «sobre mí viviendo aquí, sobre lo inapropiado que es. Y tienen razón en cierto sentido. No estoy aquí como empleada, pero tampoco soy familia. Estoy en un limbo extraño que está empezando a afectar su reputación». Don Miguel se levantó, rodeando el escritorio para acercarse a ella. «No me importa lo que diga la gente». «Debería importarle», respondió Mariana. «Por sus hijas, por su posición. Yo puedo irme si...» «No».
La interrumpió él bruscamente, más fuerte de lo que pretendía. Se detuvo, respirando profundamente, intentando controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. No te vayas. Las niñas te necesitan. Necesitamos aquí. El silencio entre ellos estaba cargado de todo lo no dicho. Mariana lo miraba, y en sus ojos él podía ver el reflejo de sus propios sentimientos complicados. Ella también sentía algo, lo sabía. Lo veía en la forma en que se sonrojaba cuando sus manos se tocaban accidentalmente al pasar platos en la cena, en cómo desviaba la mirada cuando él la miraba demasiado tiempo, en los silencios cómodos que compartían en las noches cuando ambos terminaban despiertos al mismo tiempo. «Don Miguel», susurró ella, «esto es complicado». «Lo sé», respondió él, acercándose un paso más. «Pero también sé que lo que siento por ti es real. Sé que he intentado negarlo, llamarlo gratitud o conveniencia, pero es más que eso, mucho más». Mariana cerró los ojos, como si escuchar esas palabras fuera tanto un regalo como una condena. Su esposa. «Mi esposa era una mujer buena que merece ser honrada», dijo él con voz ronca. «Pero también me gustaría pensar que querría que sus hijas fueran felices, que yo fuera feliz. Y contigo, Mariana, he encontrado algo que creí haber perdido para siempre». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mariana. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más complejo: alivio, miedo, esperanza, amor. Todo mezclado en un torbellino de emociones que había estado reprimiendo durante meses. «Yo también siento algo», admitió finalmente, su voz apenas audible. «Pero tengo miedo. Miedo de no estar a la altura, de que la gente hable, de fallarles a las niñas, de...». Él tomó su mano, silenciando sus miedos con ese simple gesto. «Entonces tengamos miedo juntos, pero no te vayas. Quédate, no como empleada, sino como parte de esta familia, como lo que realmente eres». Esa noche marcó un antes y un después, aunque nada cambió visiblemente de inmediato. Don Miguel y Mariana no se besaron, no hicieron declaraciones grandiosas ni promesas imposibles. Simplemente se quedaron allí, en ese estudio iluminado por la lámpara de aceite, sosteniendo manos y reconociendo que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Era como si hubieran cruzado un umbral invisible, entrando en un territorio nuevo y aterrador, donde las reglas del pasado ya no aplicaban. Los días siguientes fueron extrañamente normales en la superficie, pero cargados de una electricidad nueva. Cada mirada que compartían en el desayuno, cada roce accidental en el pasillo, cada conversación casual sobre las niñas o la hacienda, todo tenía un subtexto diferente ahora. Mariana se descubría escuchando los pasos de don Miguel en las escaleras, su corazón acelerándose cuando él entraba a una habitación, y él encontraba excusas para quedarse más tiempo en la casa, para demorar sus salidas a los campos, para estar cerca de ella. Las niñas notaban algo diferente también, aunque no podían nombrarlo exactamente. Ana, siempre la más observadora, veía cómo su padre miraba a Mariana con ojos suavizados, cómo sonreía más a menudo. Clarice comentó un día que papá parecía menos triste, que sus ojos ya no tenían esa sombra tan oscura. Y Beatriz, ahora de 6 meses, se iluminaba cuando veía a cualquiera de los dos adultos, sin hacer distinción entre padre y madre figura. Fue Ana quien finalmente abordó el tema. Una tarde, mientras ayudaba a Mariana a preparar empanadas en la cocina, la niña de 11 años habló con esa franqueza brutal que a veces tienen los niños. «Papá está enamorado de ti». Mariana casi dejó caer el rodillo que sostenía. Se giró para mirar a Ana, buscando señales de resentimiento o enojo en su rostro, pero solo encontró curiosidad y algo que podría ser esperanza cautelosa. «¿Eso te molesta?», preguntó Mariana cuidadosamente, secándose las manos en el delantal. Ana consideró la pregunta con seriedad, mirando la masa que estaba amasando.
Al principio pensé que sí. Pensé que si papá te amaba, significaba que había olvidado a mamá. Pero Clarice me dijo algo ayer que me hizo pensar diferente. ¿Qué te dijo? Dijo que el amor no se gasta, que papá puede amar a mamá en su memoria y también amarte a ti, como nosotras. Seguimos amando a mamá, pero también te amamos a ti. No es menos amor para ella porque tenemos amor para ti. Mariana sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. La sabiduría de esa niña de 8 años, expresada con tanta simplicidad, era devastadoramente hermosa. Se acercó a Ana y la abrazó, algo que la niña ahora aceptaba sin resistencia. «Tu mamá fue una mujer extraordinaria», dijo Mariana suavemente. «Y ustedes son extraordinarias, porque ella las crió así. Nunca querría que dejaran de amarla. Nunca». Ana se separó del abrazo, mirándola directamente a los ojos. «Entonces está bien. Está bien que papá te ame. Está bien que tú lo ames. Solo no nos dejes nunca. ¿De acuerdo?». Era una petición cargada de vulnerabilidad, de miedo aprendido de que las personas que amas pueden desaparecer sin advertencia. Mariana tomó las manos de Ana entre las suyas, firme y segura. «No voy a ninguna parte», prometió. «Esta es mi familia ahora, ustedes son mi familia, y las familias permanecen juntas». Pero mantener esa promesa sería más difícil de lo que cualquiera anticipaba, porque las voces del pueblo no se silenciaban, sino que crecían más fuertes. La señora Rodríguez no había sido la única en notar la situación irregular en la hacienda de don Miguel. Los rumores se expandían como fuego en pasto seco, que la joven empleada había seducido al patrón en su momento de debilidad, que se aprovechaba de las niñas huérfanas para asegurar su posición, que era una cazafortunas sin escrúpulos. Don Miguel escuchaba estos rumores cada vez que iba al pueblo. Los hombres en la cantina bajaban la voz cuando él entraba, pero no lo suficiente. Las mujeres en la plaza le lanzaban miradas de desaprobación apenas velada. Incluso el padre de la iglesia local le había pedido una conversación privada, insinuando sutilmente que quizás debería reconsiderar el arreglo en su casa por el bien de las apariencias. Pero fue la visita de su cuñada, Josefina, la hermana menor de su difunta esposa, la que realmente complicó las cosas. Llegó un día sin anuncio previo, bajando de un carruaje elegante con maletas y una expresión de indignación apenas contenida. Don Miguel estaba en los campos cuando llegó, así que fue Mariana quien recibió la tormenta completa. «¿Tú debes ser la famosa Mariana?», dijo Josefina, mirándola de arriba a abajo con desdén obvio, «la que ha ocupado el lugar de mi hermana con tanta eficiencia». Mariana mantuvo la compostura, aunque sentía el calor subiendo a sus mejillas. «Señora, nadie puede ocupar el lugar de su hermana. Estoy aquí para ayudar con las niñas, nada más». «¿Nada más?». La voz de Josefina subió de tono. «Los rumores dicen algo diferente. Dicen que has envuelto a mi cuñado y a mis sobrinas en tu red, que te has instalado aquí como si fueras la dueña». Ana, que había escuchado la conmoción, apareció en las escaleras. «Tía Josefina», dijo con voz firme, «Mariana no ha hecho nada malo. Ella cuida de nosotras. Nos ama». Josefina se giró hacia su sobrina. «Ana, cariño, eres demasiado joven para entender. Esta mujer está manipulando a tu padre, usando tu dolor para...». «No». La voz de Clarice cortó el aire mientras la niña corría hacia Mariana, abrazándose a sus piernas. «Mariana es buena. Ella nos cuida cuando tenemos pesadillas. Ella nos hace reír». La escena se congeló. Josefina indignada, Mariana protectora, las dos niñas mayores defendiéndola fieramente, y Beatriz en su cuna en la habitación contigua, ajena al drama que se desarrollaba. Fue en ese momento cuando don Miguel entró por la puerta con botas llenas de barro y camisa manchada de sudor después de un día en los campos. «Josefina», dijo, su voz controlada pero con un filo de acero, «no sabía que vendrías de visita».
Josefina se giró hacia él y sus ojos se llenaron de lágrimas repentinas. Miguel, ¿cómo pudiste? Mi hermana apenas ha estado muerta 1 año y ya tienes a esta mujer viviendo en su casa, criando a sus hijas. Don Miguel respiró profundo, claramente luchando por mantener la calma. Mariana está aquí porque mis hijas la necesitaban, porque yo la necesitaba. Y no voy a disculparme por eso. ¿Y el respeto por mi hermana, por su memoria? Respeto a tu hermana, honrando lo que ella hubiera querido, que sus hijas estuvieran bien cuidadas, amadas, felices. Mariana ha dado todo eso. Ha sido más madre para ellas en estos meses de lo que nadie más podría ser. Josefina sacudió la cabeza, lágrimas rodando por sus mejillas. No puedo aprobar esto, Miguel. No puedo quedarme aquí y ver cómo reemplazas a mi hermana como si nunca hubiera existido. Nadie está reemplazando a nadie, respondió él con cansancio. Pero la vida continúa. Tengo que seguir adelante, por mis hijas, si no por mí mismo. La confrontación terminó con Josefina, marchándose esa misma tarde, negándose a pasar la noche bajo ese techo. Su partida dejó una nube de tensión sobre la casa. Ana se culpaba a sí misma por haber defendido a Mariana tan vehementemente, temiendo haber causado una ruptura familiar. Clarice lloraba porque su tía estaba enojada, y don Miguel se encerraba en su estudio con una botella de whisky, lidiando con sus propios demonios. Si estás siguiendo esta historia aquí en Historias Narradas, sabes que los momentos más difíciles son también los que nos hacen crecer. Te invitamos a que te suscribas para no perderte el resto de esta historia y muchas otras que compartimos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿has tenido que defender algo o alguien importante para ti contra la opinión de los demás? Tus experiencias nos enriquecen a todos. Mariana fue quien finalmente rompió ese círculo de culpa y dolor. Esa noche, después de acostar a las niñas, entró al estudio de don Miguel sin tocar. Él levantó la vista, sorprendido, y ella vio en sus ojos el peso de todas las decisiones difíciles, de toda la presión social, de toda la culpa que cargaba. Quizás Josefina tiene razón, dijo ella directamente. Quizás esto es demasiado complicado, demasiado problemático. Quizás debería irme. Don Miguel se levantó bruscamente, derramando un poco de whisky en el proceso. ¿Es eso lo que quieres? No, respondió ella honestamente. No quiero irme. Amo a esas niñas como si fueran mías. Y te amo a ti, aunque sea complicado y escandaloso y todo lo que dicen en el pueblo. Pero no quiero que pierdas a tu familia por mí. No quiero ser la razón por la que Ana y Clarice pierden a su tía, o por la que tu reputación se arruina. Él caminó hacia ella, tomando su rostro entre sus manos callosas. Mi familia está aquí, en esta casa. Mis hijas, que te aman. Tú, esa es mi familia. Y en cuanto a mi reputación, al diablo con ella si significa perderte. Miguel... Era la primera vez que usaba su nombre sin el don adelante, y el sonido de su nombre en sus labios era íntimo, familiar, correcto. «Cásate conmigo», dijo él de repente, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas. No por conveniencia, no para silenciar los rumores, sino porque te amo, porque quiero que seas mi esposa, la madre de mis hijas, mi compañera. «Cásate conmigo, Mariana». Ella lo miraba con ojos desbordados de lágrimas. Era todo lo que había soñado y todo lo que temía al mismo tiempo. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si las niñas eventualmente me resienten? ¿Y si tú un día te arrepientes? ¿Y si somos felices? Contrarrestó él. ¿Y si esto funciona? ¿Y si construimos algo hermoso juntos? ¿No vale la pena intentarlo? La respuesta de Mariana fue un beso. Su primer beso, tierno y tembloroso, cargado de promesas y esperanzas. Un beso que selló un compromiso que cambiaría todas sus vidas para siempre. La boda se celebró 3 meses después, en una ceremonia pequeña en la hacienda.
No fue el gran evento social que había sido el primer matrimonio de don Miguel. Fue íntimo, personal, con solo los trabajadores de la hacienda y algunos vecinos cercanos como testigos. Josefina no asistió, y su ausencia fue notoria, pero las niñas estaban allí, en primera fila, sonriendo. Ana había insistido en ayudar a Mariana a prepararse esa mañana, trenzando su cabello con flores silvestres que Clarice había recogido. Y cuando Mariana bajó las escaleras con su vestido blanco sencillo, fue Beatriz, ahora de 10 meses y comenzando a balbucear sus primeras palabras, quien extendió sus bracitos hacia ella desde los brazos de Ana, llamándola mamá por primera vez claramente. Ese momento, más que el intercambio de votos o los anillos, fue lo que selló la realidad de esta nueva familia. Mariana no era un reemplazo, no era una segunda opción. Era exactamente lo que todas ellas necesitaban. Una madre que las amaba no por obligación sino por elección. Un amor que había crecido orgánicamente desde el cuidado hasta convertirse en algo profundo e inquebrantable. El padre de la iglesia, aunque había expresado reservas iniciales, ofició la ceremonia con dignidad. Reconocía, como muchos otros eventualmente lo harían, que esta familia poco convencional estaba unida por algo real y genuino. Cuando don Miguel besó a su nueva esposa bajo el arco decorado con jazmines, Ana y Clarice aplaudieron, y Beatriz rió con esa risa burbujeante que tienen los bebés. La vida como familia oficial trajo sus propios ajustes. Mariana pasó de ser la ayuda a ser la señora de la casa, un cambio que algunos en el pueblo nunca aceptarían completamente. Pero ella manejó las miradas con gracia, la crítica con dignidad, y gradualmente, por pura persistencia de bondad y competencia, comenzó a ganarse el respeto que le habían negado inicialmente. Las niñas florecían de maneras que nadie había anticipado. Ana, ahora de 12 años, desarrolló una pasión por los libros que Mariana alimentaba con viajes regulares al pueblo para conseguir nuevos volúmenes. La niña era brillante, hambrienta de conocimiento, y Mariana se aseguraba de que esa hambre fuera satisfecha. Comenzó a hablar de ir a estudiar algún día, de convertirse en maestra ella misma, sueños que en otra familia hubieran sido descartados como inapropiados para una niña, pero que en esta nueva configuración familiar eran alentados y apoyados. Clarice encontró su voz artística de maneras cada vez más sorprendentes. No solo dibujaba, ahora también pintaba, esculpía pequeñas figuras de arcilla, creaba jardines miniatura. Mariana reconocía este talento como algo especial y lo nutría, comprándole materiales, dedicando tiempo a trabajar junto a ella, celebrando cada creación como la obra maestra que era para los ojos de una niña. Y Beatriz, la pequeña Beatriz que nunca conocería a la madre cuyo nombre llevaba, crecía rodeada de amor. Para ella, Mariana no era madrastra ni figura materna sustituta. Era simplemente mamá, la única madre que había conocido. Aprendía a caminar sostenida de las manos de Mariana. Sus primeras palabras incluían mamá, dirigido a Mariana. Sus pesadillas eran consoladas por el arrullo de Mariana. Los años comenzaron a pasar con una dulzura que ninguno de ellos había esperado. La hacienda prosperaba bajo el manejo competente de don Miguel y el apoyo incansable de Mariana. Las niñas crecían sanas, inteligentes, amadas. Y Miguel y Mariana construían un matrimonio sólido basado en respeto mutuo, amor genuino y un propósito compartido, criar a estas tres almas preciosas juntos. Hubo desafíos, por supuesto. Josefina nunca regresó, manteniendo su distancia y su desaprobación. Algunos en el pueblo seguían susurrando, aunque con menos veneno a medida que pasaba el tiempo. Y había momentos cuando Ana, en particular, luchaba con sentimientos complicados sobre amar a Mariana sin sentir que traicionaba la memoria de su madre biológica. Fue Miguel quien ayudó a navegar esos momentos difíciles. Una noche encontró a Ana llorando en su habitación, sosteniendo un viejo retrato de su madre. Se sentó junto a ella, abrazándola mientras ella sollozaba. «Papá, ¿está mal que a veces cuando pienso en mamá, pienso en Mariana?», preguntó Ana con voz rota.
Está mal que a veces olvido cómo sonaba la voz de mi verdadera mamá. Miguel eligió sus palabras cuidadosamente. Tu verdadera mamá es la mujer que te dio vida, que te amó desde el momento en que supiste que existías. Nada cambia eso, pero Mariana también es tu verdadera mamá, la que está aquí todos los días, cuidándote, amándote, guiándote. Puedes tener dos madres en tu corazón, Ana, una en tu memoria y una en tu presente. Ambas son reales, ambas son verdaderas. Esas palabras sanaron algo en Ana, permitiéndole finalmente soltar la culpa que había estado cargando. A partir de ese día, comenzó a llamar a Mariana mamá abiertamente, sin vergüenza ni reservas. Y cuando lo hizo, Clarice siguió su ejemplo, naturalizando un título que Beatriz ya había estado usando desde siempre. Para el tercer aniversario de su matrimonio, Miguel sorprendió a Mariana con un regalo especial. Había mandado a hacer un retrato familiar. El pintor llegó una tarde soleada y los capturó a todos en el porche de la casa grande. Miguel de pie detrás de Mariana, que estaba sentada, Ana y Clarice a cada lado, y Beatriz, ahora de 4 años, en el regazo de Mariana. No era solo un retrato, era una declaración, una prueba visible de que esta era su familia, completa y real. Cuando el retrato terminado se colgó en el comedor, justo al lado del retrato de la primera esposa de Miguel, algunos visitantes lo encontraron extraño. Pero para esta familia era perfecto. Ambas mujeres, ambas madres, coexistiendo en las paredes de la casa como coexistían en sus corazones, con amor, respeto y sin competencia. Los años se deslizaron como agua entre los dedos, llevándose consigo las aristas ásperas del dolor inicial y dejando en su lugar una familia sólida, real, auténtica. Ana cumplió 15 años, luego 16, transformándose en una joven mujer con la inteligencia afilada de su padre y la compasión profunda que había aprendido de Mariana. Clarice floreció en una artista genuina. Sus pinturas comenzaron a venderse en el mercado del pueblo, pequeñas obras de arte que capturaban la belleza simple de la vida rural. Y Beatriz, que ya tenía 7 años, era una niña vibrante y alegre que no conocía otro mundo que el de esta familia amorosa. Miguel había cumplido 50 años. El tiempo había plateado sus sienes, había grabado líneas más profundas alrededor de sus ojos, pero también le había dado algo que no tuvo en su primer matrimonio. Una serenidad profunda, una satisfacción con la vida que construía día a día. Cada mañana se levantaba junto a Mariana, ahora de 34 años y aún hermosa con esa belleza que viene de la bondad interior. Se tomaban café juntos antes de que el día comenzara, esos momentos silenciosos de compañía que los matrimonios sólidos valoran más que cualquier declaración grandiosa. La hacienda había prosperado más allá de sus expectativas. Miguel había expandido las tierras, mejorado el ganado, establecido contactos comerciales que aseguraban un futuro estable. Pero más importante que la prosperidad material, había construido algo más valioso, un legado de amor y familia. Sus trabajadores lo respetaban no solo como patrón, sino como hombre justo. Sus vecinos, incluso aquellos que inicialmente criticaron su matrimonio con Mariana, ahora reconocían que había hecho la elección correcta. Una tarde de otoño, mientras Miguel revisaba los libros de cuentas en su estudio, sintió un dolor extraño en el pecho. No era agudo, solo una presión incómoda que atribuyó a haber comido demasiado en el almuerzo. Se frotó el área distraídamente y continuó trabajando. El dolor pasó después de unos minutos y lo olvidó completamente. Pero el dolor regresó. Una semana después, mientras montaba su caballo inspeccionando los campos, sintió esa misma presión, esta vez acompañada de un mareo leve. Desmontó, respiró profundo y nuevamente pasó. Le preocupó lo suficiente como para mencionárselo a Mariana esa noche. «Quizás deberías ver al médico del pueblo», sugirió ella, su rostro mostrando la preocupación que intentaba ocultar en su voz. «Mejor prevenir que lamentar». Miguel desestimó la idea con un gesto de la mano. «Estoy bien.
Solo necesito descansar más. He estado trabajando demasiado. Pero Mariana no era fácil de convencer. Conocía a su esposo lo suficientemente bien como para saber cuándo algo estaba mal. Durante las siguientes semanas, lo observó cuidadosamente. Notó que se cansaba más rápido, que a veces tenía que sentarse a descansar cuando antes habría trabajado sin pausa. Notó las ocasiones cuando se frotaba el pecho, cuando su respiración se volvía un poco más trabajosa. Finalmente, sin decirle, mandó llamar al médico. El doctor Hernández llegó una tarde cuando Miguel estaba en los campos y Mariana le explicó sus observaciones. El médico escuchó con rostro grave, asintiendo ocasionalmente. «Necesito examinarlo», dijo firmemente. «Estos síntomas podrían ser su corazón». Cuando Miguel regresó esa tarde y encontró al doctor esperándolo, inicialmente se molestó. «Mariana, te dije que estaba bien. No necesitaba...» «Por favor», lo interrumpió ella, su voz quebrándose levemente. «Por mí, por las niñas. Solo déjalo examinarte». Algo en su tono, en el miedo apenas contenido en sus ojos, hizo que Miguel cediera. Subió a su habitación con el doctor, y Mariana esperó abajo, sus manos retorciendo el delantal nerviosamente mientras Ana, Clarice y Beatriz la miraban con preocupación creciente. El examen duró más de 1 hora. Cuando finalmente bajaron, el rostro del doctor Hernández era sombrío. Pidió hablar con Miguel y Mariana en privado, y los tres se encerraron en el estudio mientras las niñas esperaban afuera, sus oídos pegados a la puerta. «Don Miguel», comenzó el doctor después de un largo suspiro, «su corazón está débil, muy débil. Los síntomas que ha estado experimentando son señales de advertencia. Si no reduce su actividad, si no descansa más, me temo que...» «¿Cuánto tiempo?», preguntó Miguel directamente, siempre uno para enfrentar las cosas de frente. «Es imposible decirlo con certeza. Podrían ser años si cuida de sí mismo, o podrían ser meses, incluso semanas, si continúa presionándose como lo ha estado haciendo». Mariana sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Apoyó una mano en el escritorio para mantener el equilibrio. «Tiene que haber algo que podamos hacer. Medicinas, tratamientos». El doctor sacudió la cabeza tristemente. «Descanso. Esa es la única medicina real. Menos estrés, menos trabajo físico, más sueño. Y oración, señora. Mucha oración». Esa noche, después de que el doctor se fue y las niñas finalmente se durmieron después de 1000 preguntas y 100 promesas de que todo estaría bien, Miguel y Mariana se quedaron despiertos en su habitación, sentados en la cama lado a lado, mirando la oscuridad por la ventana. «No voy a convertirme en un inválido», dijo Miguel finalmente. «No voy a quedarme en cama esperando morir». «Nadie está pidiendo eso», respondió Mariana, tomando su mano. «Solo reduce el ritmo. Delega más. Deja que los capataces manejen más decisiones. Pasa más tiempo aquí, con nosotras». Él se giró para mirarla, y en la luz tenue de la luna que entraba por la ventana, ella podía ver lágrimas en sus ojos. «Tengo miedo, Mariana. No de morir, sino de dejarlas, de dejarte a ti, de no ver a mis hijas crecer, casarse, tener sus propias familias». Ella se acercó, abrazándolo fuertemente. «Entonces lucha, lucha por quedarte, pero hazlo inteligentemente. Descansa cuando tu cuerpo te lo pida. No seas terco». Si estás escuchando esta historia aquí en nuestro canal, Historias Narradas, y te está tocando el corazón como nos toca a nosotros narrarla, te invitamos a que te suscribas. Estas historias de amor, familia y sacrificio son las que nos unen a todos, sin importar de dónde vengamos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿has tenido que enfrentar el miedo de perder a alguien que amas? A veces compartir nuestras experiencias nos ayuda a todos a sanar. Miguel intentó seguir el consejo del doctor. Realmente lo intentó. Delegó más responsabilidades a sus capataces de confianza.
reducía sus horas en los campos, dormía siestas por las tardes, algo que nunca había hecho en su vida. Pero era un hombre acostumbrado a la acción, al trabajo constante, y adaptarse a este nuevo ritmo más lento era como pedirle a un río que dejara de fluir. Las niñas notaban el cambio, por supuesto. Ana, ahora con 17 años y dolorosamente perspicaz, comprendía más de lo que admitía. Comenzó a ayudar más con las decisiones de la hacienda, aprendiendo rápidamente los aspectos del negocio que su padre siempre había manejado. Era como si estuviera preparándose para algo, aunque ninguno de ellos hablaba abiertamente sobre qué era ese algo. Clarice, de 15 años, procesaba su miedo a través de su arte. Sus pinturas, durante este período, eran más oscuras, más emotivas, llenas de cielos tormentosos y figuras solitarias. Pero también había luz en ellas, rayos de sol atravesando nubes, flores creciendo en campos después de la lluvia. Era su manera de encontrar esperanza en medio de la incertidumbre. Y Beatriz, de 8 años y aún lo suficientemente joven para creer en la inmortalidad de los padres, solo sabía que papá estaba más disponible ahora. Pasaba tardes enteras sentada en su regazo mientras él leía en el porche, le enseñaba a contar historias, jugaba con ella de maneras que antes su horario ocupado no permitía. Para ella, este tiempo era un regalo, sin comprender el precio que se estaba pagando por él. Pasó un año, luego otro. Miguel seguía aquí, más débil pero presente, luchando día a día. Había buenos días cuando parecía casi como antes, y malos días cuando apenas podía levantarse de la cama. Mariana se convirtió en su enfermera además de su esposa, aprendiendo a reconocer las señales de cuándo necesitaba descansar, cuándo podía presionar un poco más, cuándo llamar al doctor. Su amor se profundizó de maneras que no había esperado. Cuando estás forzado a enfrentar la mortalidad, cada momento se vuelve precioso. Cada mañana juntos era un regalo. Cada conversación sobre nada importante se convertía en memoria preciosa. Cada te amo, susurrado en la oscuridad, portaba el peso de todo lo no dicho, de todo lo que podrían no tener tiempo de expresar. En una tarde particularmente hermosa de primavera, cuando las flores llenaban los campos de color y el aire olía a tierra recién regada, Miguel llamó a toda la familia al porche. Las 4 se reunieron, Mariana con Beatriz de la mano, Ana y Clarice flanqueando su padre, que estaba sentado en su mecedora favorita. «Hay algo que necesito decirles», comenzó, su voz más débil que antes, pero clara. Algo que he estado posponiendo porque admitirlo en voz alta lo hace real. Mariana sintió su corazón apretarse. Conocía ese tono. Era el tono de las despedidas inminentes. «Mi corazón está fallando», continuó Miguel, mirando a cada una de sus hijas a los ojos. «El doctor dice que podría ser pronto. Podrían ser meses, quizás semanas. No lo sabemos. Pero necesito que sepan algunas cosas antes de que sea demasiado tarde». Beatriz comenzó a llorar inmediatamente, aunque no comprendía completamente lo que significaba. Clarice la siguió, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Ana apretó la mandíbula, luchando por mantener la compostura, pero sus ojos también se humedecieron. «Ana», dijo Miguel, extendiendo su mano hacia su hija mayor, «eres fuerte, inteligente, capaz. Vas a hacer grandes cosas con tu vida. No dejes que nadie te diga lo contrario, y cuida de tus hermanas. Sé que lo harás». Ana tomó su mano, apretándola fuerte, incapaz de hablar. «Clarice», continuó, mirando a su segunda hija, «tu arte es un regalo. Nunca dejes de crear, de ver la belleza en el mundo. El mundo necesita más belleza, más esperanza. Tú puedes darle eso». Clarice asintió, sollozando abiertamente ahora. Y mi pequeña Beatriz, su voz se quebró al mirar a la niña que llevaba el nombre de su primera esposa, pero que había sido criada completamente por Mariana. «Sé buena, sé amable, ama con todo tu corazón, y recuerda que siempre, siempre fuiste amada.
Finalmente se giró hacia Mariana y en sus ojos ella vio todo. Amor, gratitud, disculpa por dejarla, promesa de que esto no era el final de su amor. Mariana, mi amor, mi salvación, trajiste luz a nuestra oscuridad. Hiciste de esta familia algo hermoso cuando yo no sabía cómo. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es tuyo. Cuida de nuestras hijas. Sé que lo harás. Eres la mejor madre que podrían tener. Miguel, Mariana apenas podía hablar a través de las lágrimas. No hables así. Todavía tienes tiempo. Todavía... Quizás, dijo él, con una sonrisa triste. Pero si no lo tengo, necesitaba decir esto. Necesitaban escucharlo. Pasaron esa tarde juntos, los 5, sentados en ese porche, viendo el sol descender lentamente. Hablaron de recuerdos felices, de momentos que atesorarían siempre. Ana contó sobre la vez que Miguel le enseñó a montar a caballo y ella se cayó en un charco de lodo. Clarice recordó cuando él llevó a toda la familia a ver el océano por primera vez. Beatriz habló sobre las historias que él le contaba antes de dormir, sobre el dragón bueno que protegía a una princesa valiente. Y Mariana simplemente lo sostenía, memorizando la sensación de su mano en la suya, el sonido de su risa cuando las niñas contaban historias divertidas, la forma en que miraba a sus hijas con tanto amor que parecía brillar desde dentro de él. 2 semanas después, en una mañana tranquila cuando el rocío aún cubría los campos, Miguel no despertó. Había muerto durante la noche pacíficamente en su sueño, con Mariana a su lado. El doctor dijo que su corazón simplemente se había detenido, que no había sufrido, que había sido una muerte suave, considerando todo. Pero no había nada suave en el dolor que siguió. El grito de Mariana, cuando se dio cuenta de que él no respiraba, despertó a toda la casa. Las niñas corrieron a la habitación y el mundo se detuvo cuando comprendieron lo que había sucedido. Ana, la fuerte e inquebrantable Ana, colapsó en el suelo. Clarice se aferraba a Mariana como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se desmoronaba. Y Beatriz, de 9 años ahora, simplemente repetía no, 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 como un mantra que pudiera cambiar la realidad. El funeral fue masivo. Resultó que Miguel era más amado de lo que cualquiera había comprendido. Los trabajadores vinieron, los vecinos, gente del pueblo que apenas conocían a la familia, pero que habían sido tocados por la bondad de Miguel en algún momento. Incluso Josefina apareció, su rostro sombrío y arrepentido, finalmente reconociendo que había estado equivocada en mantener su distancia todos estos años. Mariana se mantuvo firme durante todo esto, llorando cuando necesitaba, pero también siendo la roca que sus hijas necesitaban. Organizó el funeral, recibió a los visitantes, agradeció las condolencias, todo mientras su corazón se partía en 1000 pedazos dentro de su pecho. Había perdido al hombre que la había rescatado de una vida de pobreza, que la había amado cuando ella no tenía nada que ofrecer excepto su corazón, que le había dado una familia y un propósito. Pero en medio del dolor había también una determinación férrea. Miguel le había confiado sus hijas, su hacienda, su legado, y ella no lo decepcionaría. No ahora, no nunca. Parte 5. Los días después del funeral fueron una nebulosa de trámites legales, decisiones financieras y lágrimas que parecían no tener fin. El abogado de la familia, don Sebastián, vino a leer el testamento una semana después del entierro. Se sentaron en la sala, Mariana con sus 3 hijas a su lado, mientras el anciano abogado abría los documentos con manos temblorosas. Miguel fue muy específico en sus deseos. Comenzó don Sebastián, ajustando sus anteojos. Toda la hacienda, todas sus propiedades, todos sus bienes, pasan completamente a su esposa Mariana. Las niñas recibirán herencias generosas cuando cumplan 25 años, pero hasta entonces, todo está bajo el control y cuidado de Mariana.
Hubo un silencio mientras las palabras se asentaban. Mariana sintió el peso de esa responsabilidad cayendo sobre sus hombros como una manta pesada. La hacienda entera, todo lo que Miguel había construido, ahora era suyo para proteger, para nutrir, para eventualmente pasar a sus hijas. Hay más, continuó el abogado, leyendo directamente del testamento. Quiero que Mariana sepa que confío en ella completamente. Ha sido madre para mis hijas cuando ellas más lo necesitaban. Ha sido mi compañera, mi amor, mi paz. Todo lo que dejo atrás está en las mejores manos posibles. A mis hijas les digo, escuchen a su madre, respétenla, ámenla como ella las ha amado, y construyan vidas hermosas sobre la fundación que hemos construido juntos. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de todos en la habitación. Incluso don Sebastián tuvo que pausar para limpiarse los ojos. Las palabras de Miguel, habladas desde más allá de la muerte, eran un último regalo de amor y confianza. Esa noche, después de que el abogado se fue y las niñas finalmente se durmieron agotadas de tanto llorar, Mariana se sentó en el estudio de Miguel. Todo estaba exactamente como él lo había dejado. Papeles en el escritorio, su pluma favorita, el olor a tabaco de pipa que todavía flotaba en el aire. Se sentó en su silla, sintiendo lo pequeña que se sentía en ese espacio que había sido tan completamente suyo. Abrió los libros de cuentas, forzándose a concentrarse a pesar del dolor. Necesitaba entender el estado de la hacienda, qué desafíos enfrentaría, cómo mantener todo funcionando. Los números bailaban ante sus ojos al principio, pero gradualmente comenzaron a tener sentido. Miguel había sido meticuloso en sus registros, había dejado notas detalladas, instrucciones claras. Pero más que los números y las instrucciones, había encontrado algo más. Cartas. Cartas que él había escrito en los últimos meses, sabiendo que su tiempo era limitado, una para cada hija, para ser abierta en momentos específicos de sus vidas, y una para ella, con su nombre escrito en la caligrafía irregular que había desarrollado cuando su mano comenzó a temblar. Con dedos temblorosos, abrió el sobre. La carta estaba fechada 2 semanas antes de su muerte. Mi querida Mariana, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que finalmente me he ido. Sé que duele. Créeme, si hubiera podido quedarme más tiempo, lo habría hecho. Cada minuto contigo fue un regalo que no merecía, pero que agradecí cada día. No tengas miedo de lo que viene. Eres más fuerte de lo que crees, más capaz, más inteligente, más resiliente. Manejarás la hacienda mejor de lo que yo lo hice, porque tienes algo que yo a veces carecía, compasión. Tratarás a los trabajadores con justicia, tomarás decisiones pensando no solo en las ganancias, sino en las personas, y eso te hará grande. En cuanto a las niñas, ya eres su madre. Lo has sido desde el momento en que entraste en esta casa. No dejes que nadie te diga lo contrario. Guíalas con la sabiduría y el amor que ya has demostrado. Ayúdalas a volar cuando llegue el momento, incluso si eso significa dejarlas ir. Y para ti misma, mi amor, vive. No te encierres en este dolor. Cuando llegue el momento correcto, permítete amar nuevamente, reír nuevamente, soñar nuevamente. No estaría celoso. Solo querría tu felicidad, como siempre lo quise. Gracias por los años que me diste. Gracias por amar a mis hijas. Gracias por amarme. Fuiste, y siempre serás, la mejor decisión que tomé. Eternamente tuyo, Miguel. Mariana dobló la carta cuidadosamente, presionándola contra su pecho mientras sollozaba. Era despedida y bendición, dolor y permiso, todo envuelto en palabras de un hombre que la había amado hasta su último aliento. Los meses siguientes fueron brutalmente difíciles. Mariana tuvo que aprender rápidamente a manejar aspectos de la hacienda que Miguel siempre había manejado. Los capataces, inicialmente escépticos de tener a una mujer como jefa, pronto descubrieron que ella era justa pero firme, que escuchaba sus consejos pero tomaba sus propias decisiones, que pagaba a tiempo y trataba a todos con respeto.
Hubo quienes intentaron aprovecharse, proveedores que trataron de cobrarle de más, pensando que no sabría la diferencia, vecinos que intentaron comprar partes de su tierra por precios ridículamente bajos, asumiendo que una viuda estaría desesperada por vender. Pero Mariana era más astuta de lo que cualquiera anticipaba. Había aprendido de Miguel, pero también traía su propia perspicacia natural al negocio. Ana fue su mayor apoyo durante este tiempo. La joven, ahora de 18 años, trabajaba junto a su madre aprendiendo cada aspecto del negocio. Tenía la mente analítica de su padre y la determinación férrea que había desarrollado después de perder tanto. Juntas, madre e hija, formaban un equipo formidable. Clarice encontró su lugar también, aunque de manera diferente. Sus pinturas comenzaron a venderse no solo en el mercado local, sino en la ciudad. Un comerciante de arte la había descubierto y comenzó a representarla. Con 16 años, estaba contribuyendo financieramente a la familia con su talento, algo que llenaba a Mariana de orgullo indescriptible. Y Beatriz, de 10 años ahora, crecía en una niña notablemente equilibrada, considerando todo lo que había perdido. Tenía la dulzura de su madre biológica, según todos los que la habían conocido, pero también tenía la practicidad y la fortaleza que Mariana le había inculcado. Era excelente con los animales de la hacienda, pasaba horas en los establos cuidando de los caballos y las vacas, desarrollando una conexión natural con las criaturas que eventualmente la llevaría a querer estudiar veterinaria. Los años continuaron pasando. 3 años, luego 5, luego 7 después de la muerte de Miguel. La hacienda no solo sobrevivió bajo el liderazgo de Mariana, prosperó, expandió operaciones, diversificó cultivos, mejoró las condiciones para los trabajadores. Su reputación creció de la viuda de don Miguel a doña Mariana, en su propio derecho, una mujer de negocios respetada y una matriarca amada. Ana se convirtió en maestra, como había soñado. A los 23 años, abrió una escuela en la hacienda para los hijos de los trabajadores, brindando educación gratuita a niños que de otra manera nunca la recibirían. Era brillante, dedicada, transformadora. Mariana la veía enseñar y sentía que Miguel estaría tan orgulloso. Clarice se casó con el comerciante de arte que había descubierto su talento. Era un matrimonio de amor verdadero, dos almas artísticas que se entendían profundamente. A los 21 años se mudó a la ciudad, pero visitaba frecuentemente, siempre trayendo nuevas pinturas, siempre con historias de exhibiciones y ventas. Había encontrado no solo su vocación, sino también su felicidad. Y Beatriz, de 17 años, había sido aceptada en una escuela de veterinaria en la capital. Era un logro monumental, una de las pocas mujeres en el programa. Mariana había llorado de orgullo el día que llegó la carta de aceptación. Esta niña que nunca conoció a su madre biológica, que fue criada completamente por Mariana, iba a hacer cosas extraordinarias. Una tarde, sentadas todas juntas en el porche donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar a lo largo de los años, Ana hizo una pregunta que había estado en su mente por mucho tiempo. «Mamá», dijo, usando el título que todas usaban naturalmente ahora, ¿alguna vez te arrepientes de todo esto, de habernos elegido, cuando podrías haber tenido una vida más fácil? Mariana miró a sus 3 hijas, estas mujeres extraordinarias en las que se habían convertido, y sonrió a través de las lágrimas que siempre parecían estar cerca de la superficie cuando pensaba en todo lo que habían vivido juntas. Arrepentirme, repitió, como si la palabra fuera extraña en su boca. ¿De qué podría arrepentirme? Vine aquí sin nada, una mujer pobre viviendo en una casita, sobreviviendo día a día, y encontré todo. Encontré propósito, encontré familia, encontré amor. Ustedes 3 son mi mayor orgullo, mi mayor alegría. Cada sacrificio, cada desafío, cada lágrima valió la pena por esto. Beatriz, siempre la más emocional, se levantó
y abrazó a Mariana fuertemente. Te amamos, mamá. Y papá, donde quiera que esté, sé que está orgulloso de ti, de todas nosotras. Clarice se unió al abrazo, luego Ana. Las 4 mujeres conectadas no solo por sangre, sino por algo más profundo, por elección, por amor, por años de construir una vida juntas a través de dolor y alegría. Aquí en nuestro canal Historias Narradas, queremos agradecer que nos hayas acompañado en este viaje emocional. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita. Tenemos muchas más historias que compartir contigo, historias que celebran el amor en todas sus formas, la familia en todas sus configuraciones y la fuerza del espíritu humano. Y por favor, cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció la historia de Mariana y su familia? ¿Has experimentado algo similar en tu propia vida? Esa noche, después de que las niñas se fueron a sus respectivas habitaciones, Mariana caminó por la hacienda sola. Pasó por los establos donde Beatriz pasaba tanto tiempo, por el pequeño estudio de arte que Clarice todavía mantenía para cuando visitaba, por la escuela que Ana había construido y que ahora educaba a casi 50 niños. Se detuvo en el pequeño cementerio privado en la colina donde Miguel estaba enterrado. Su tumba estaba bien cuidada, siempre con flores frescas, siempre limpia. Se sentó en la hierba junto a ella, como había hecho tantas veces en estos años. Lo logramos, amor, susurró al viento. Tus hijas están bien, más que bien, están floreciendo. Ana está cambiando vidas con su educación. Clarice llena el mundo de belleza con su arte. Y Beatriz va a sanar animales, va a hacer del mundo un lugar más amable. Lo logramos. Hizo una pausa, escuchando el canto de los grillos, el susurro del viento entre los árboles. Y yo estoy bien también. Todavía te extraño todos los días. Todavía veo tu rostro en mis sueños, pero también soy feliz. He construido algo hermoso aquí. He honrado tu legado, no solo manteniéndolo, sino haciéndolo crecer. Se quedó allí un largo tiempo, sintiendo la paz que siempre encontraba en ese lugar. No era el final de su historia, sabía eso. Todavía tenía años por delante, más desafíos que enfrentar, más alegrías que experimentar. Vería a sus hijas casarse, tener sus propios hijos, construir sus propias vidas. Continuaría dirigiendo la hacienda, apoyando a su comunidad, siendo la matriarca que nunca había imaginado ser. Finalmente se levantó, tocando la lápida suavemente. Gracias, dijo simplemente. Gracias por ver algo en mí que yo no veía en mí misma. Gracias por darme esta familia. Gracias por amarme. Mientras caminaba de regreso a la casa grande, iluminada cálidamente por las lámparas en las ventanas, Mariana sintió algo que no había sentido completamente en años: paz completa. Había sido una niñera, luego una madre, luego una viuda, y ahora era simplemente ella misma, Mariana, madre de 3 hijas extraordinarias, dueña de una hacienda próspera, mujer que había convertido una oportunidad desesperada en una vida de significado y amor. La historia de Mariana no era de una mujer que reemplazó a otra. Era la historia de una familia que aprendió que el amor no es un recurso limitado. Era sobre segundas oportunidades y primeras elecciones. Era sobre encontrar hogar en los lugares más inesperados y familia en los corazones más dispuestos. Y mientras entraba a la casa, escuchando las risas de sus hijas, flotando desde arriba, Mariana supo con certeza que cada decisión que había tomado, cada sacrificio que había hecho, cada lágrima que había derramado y cada sonrisa que había compartido, había valido la pena. Porque esta familia imperfecta y hermosa, este amor que había crecido desde las cenizas del dolor, esto era su legado. No riqueza ni propiedad, sino amor que se multiplicaba y crecía, pasando de generación en generación. El viento nocturno susurraba entre los árboles de la hacienda, llevando consigo historias del pasado y promesas del futuro.
y en algún lugar entre ambos, Mariana había encontrado su lugar, su propósito, su paz.